Entonces fíjate cuántas ataduras hay. La gritonería también es una atadura que tenemos que dejar para que el Espíritu Santo entre a nosotros. Cuando el Espíritu Santo entre en tu corazón, no habrá diablo que te dañe, no habrá brujo que te dañe, no habrá hechicero que te dañe, no habrá satánico que te dañe, y no habrá quien dañe tu casa tampoco. Porque el Espíritu Santo habita en tu casa, porque el Espíritu Santo habita en tu corazón, porque el Espíritu Santo es quien cuida de tus hijos. Ahora vámonos a Lucas 9:1. Yo te voy a decir, ya hablamos de ataduras, pero yo te voy a decir a aquel que se convierte a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Primero es salvación, vida eterna, aquel que se convierte a Cristo, aquel que lo recibe como su Señor y su único Salvador. ¿Qué tiene? Lo primero que tiene, ¿qué es? Vida eterna. Aquel que se convierte a Cristo, lo primero que obtiene es la vida eterna, y después de eso obtiene sanidades, después de eso obtiene un poder sobrenatural que Dios te entrega, porque la palabra de Dios te dice que Él te entrega un poder sobrenatural. Vámonos a Lucas 9:1. Lele. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Amén. Dale al 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué les dio Dios? ¿Qué les dio Dios a qué? Autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Les dio poder y autoridad de ir y sanar enfermos. Los envió a predicar el evangelio. ¿Hablar qué? Hablar de Dios. Ese es el evangelio. Hablar de aquel que te liberó, hablar de aquel que te rescató, hablar de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti. Ese es predicar a Cristo. A eso los envió. Pero Él te dio poder, te dio autoridad. Madrina Mati, el poder te lo dio Cristo, ya lo tienes, porque Él ya te lo entregó. La palabra de Dios dice que Él ya te dio el poder. Josefina, tú ya tienes el poder. Olivia, tienes el poder que Dios te dio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él está diciendo que a los que le creen, que a los que se convirtieron a Cristo, les dio poder y autoridad de reprender y echar fuera demonios, de sanar enfermos y de ir y hablar de su palabra. Ay, pero Miriam, yo no me sé la palabra de Dios. No es que te la sepas, tan solo con ir y decirle: Cristo hizo esto en mi vida, estás predicando al Cristo de la gloria. Tan solo con decir: Él me sanó, tan solo con decir: Él rescató a mi hija, Él rescató a mi hijo, Él restauró mi matrimonio, Él hizo esto. Estás predicando a Cristo, estás predicando a Jesús de Nazaret. Aleluya, Cristo vive. Pero ahora vámonos ahí mismo a Lucas 10 del 17 al 20. Quiero que pongas atención en estos versos, porque mucha gente no ha puesto atención en estos versículos. Dale lectura. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vosotros, hombres, están escritos, en que nuestro nombre esté escrito en el cielo. ¿Qué dice? Fíjate a lo que a mí me impresiona es esto, que tú no habías puesto atención. ¿Volvieron cuántos? Los 70 con gozo. Desde que Jesucristo estaba aquí,
traía 12 discípulos con él, que es lo que toda la gente lo sabe. Pero la palabra de Dios nos está hablando de unos 70 personas que andaban con Jesús de Nazaret. Y dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Cuántas personas eran? 70 personas, de la que nos está hablando la palabra de Dios, que cuando Jesús estaba aún aquí en el mundo, andaban 70 personas. Y dice, y fueron y le dijeron a Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Yo les he dado, he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio Dios? Potestad. Dice, te voy a decir lo último. Te dio potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso te voy a decir lo último. Te dio potestad. A esos 70 les dio potestad. Pero la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que se convierte les da autoridad. Él te da potestad sobre toda, ¿qué? Sobre toda fuerza del enemigo. No hay demonio que te dañe. No hay espíritu inmundo que te dañe, porque Él lo está diciendo en su palabra, que Él te está dando toda potestad en su nombre, sobre toda fuerza del enemigo. No hay diablo que te dañe. Eso te está diciendo la palabra de Dios, que no hay diablo que te dañe, que no hay espíritu inmundo que te dañe. Y aún la palabra de Dios dice, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo el enemigo no te puede dañar. El enemigo no te puede hacer daño, porque Él lo está diciendo en su palabra, que Él ya te ha dado toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Eso te dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Así que si se te presenta el enemigo a medianoche, dile, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Él me ha dado poder y autoridad sobre ti. Tú no tienes legalidad, te vas. Eso te lo está dando, te lo está regalando. Fíjate, una fuerza sobrenatural, hacer milagros sobrenaturales, extraordinarios, es lo que tú y yo ya tenemos. Amén, amén, gloria a Dios. Ahora vámonos a Hechos 19, 11, 16. ...19... 11 al 16. Sí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantares de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Me sigo? Pero respondiendo. Hasta ahí, José. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios? Que Dios hacía milagros extraordinarios. ¿A través de quién? De Pablo. Dice que aún los paños y delantales de los enfermos se los llevaban a Pablo y los enfermos eran sanados. Fíjate qué poder tan extraordinario le dio a Pablo. Ese poder que le dio a Pablo también lo tienes tú. Cuando tú te metas con Dios, cuando tú tengas comunicación con Dios. A mí esa canción, esa adoración donde dice que Samuel escuchaba la voz del Padre y él la reconocía, a mí me encantó. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a reconocer la voz del Padre. Dice, he aquí mis ovejas, yo las llamo y ellas conocen mi voz. Fíjate qué hermoso, qué bonito cuando tú tienes comunión con el Padre Celestial. Fíjate el poder que le había otorgado a Pablo. Pero yo me quise ir más adelante, donde dice que había unos que quisieron hacer lo que Pablo hacía.
echar fuera a los demonios. Y que el demonio le dijo, a Pablo conozco, pero ¿ustedes quién son? Si tú no tienes comunión con el Padre, tú no eres reconocida en el mundo espiritual. Pero si tú tienes comunión con el Padre, tú eres reconocida en el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Que aún hasta desnudos dejaron ir a esos hombres. Pero respondió el espíritu malo, dijo: Jesús conozco, dice: ¿quién es Pablo? Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que Y eso era lo que yo quería que tú entendieras. Que si tú no tienes al Espíritu Santo, que si tú no tienes a Dios en tu corazón, nada somos, nadie somos. Pero yo te quería decir que tú, al venir a Cristo, tiene que haber un cambio en tu vida. Ese era el mensaje de hoy, que hubiera un cambio en tu vida, que cuando tú vienes a Cristo tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que resplandecer el rostro de Jesús en tu vida, y que además de eso Él te da un poder extraordinario en su nombre, y que no hay quien te dañe, porque la palabra dice que Él te da toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. No hay quien te dañe. Si el diablo no te puede hacer nada, entonces ¿quién te va a dañar? Nadie. No hay nadie. Y ese era el mensaje de hoy. Yo dejo este lugar así. A quien corresponde. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina, hermano. Dale un fuerte aplauso al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, para bendecir la bendita palabra del Señor, que fue de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros.